Faltando tan solo un solo integrante para llegar al primer crossover, ¿qué tal está hoy en día la primera cinta del Capitán América? Un personaje nacionalista aburrido para muchos, pero ¿acaso esta película logró solidificar a este personaje de una forma muy interesante? Steve Rogers es un joven debilucho que sueña con servir a su país como soldado. Sin embargo, no está capacitado físicamente, y todo esto en la época de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando se le presenta una oportunidad, se somete a un experimento nuevo que lo transforma en un supersoldado. Y al obtener estas nuevas habilidades, se une al ejército para detener al villano Red Skull, un científico nazi que está desarrollando armas muy avanzadas, con tal de no solamente terminar esta guerra, sino también dominar el mundo. Esta película no tenía todos los elementos y recursos necesarios como para ser llamativa y resultar un éxito. Si bien en su momento no es que me haya atrapado mucho, conforme pasaron los años, hoy en día la encuentro como una de las películas más amenas de todo el UCM. La película arranca con una expedición en el Ártico, en donde unos hombres encuentran un avión con una tecnología muy peculiar, pero lo que más les llama la atención es que adentro de ese avión se encuentra el Capitán América congelado. Y a partir de ahí tenemos un salto temporal de varios años atrás, en donde la historia principal de la película sería un flashback con patas, ya que nos trasladamos a Tønsberg, Noruega, en 1942 durante la etapa de la Segunda Guerra Mundial, en donde nos presentan al villano Johann Schmidt, el líder de Hydra, que vendría a ser una división científica de los nazis. Y para todos los que vimos la saga de Indiana Jones, otra saga de películas que se desarrolla también durante los eventos de la Segunda Guerra Mundial, en esos tiempos Hitler era muy fanático del ocultismo, los objetos mágicos, las cosas legendarias por aquí y por allá, y aquí en esta película Johann Schmidt es alguien que comparte esos mismos gustos, pero con un mayor interés, que por cierto este personaje está interpretado por un actorazo como lo es Hugo Weaving, el mismísimo agente Smith de las películas de Matrix, y además se dirige a ese lugar para encontrar nada más y nada menos que el Tesseracto. Se hace una mención a Yggdrasil, el árbol de los 9 mundos, que salió mencionado en la película de Thor. Este personaje tiene un complejo de Dios, se cree un ser superior, y al encontrar un objeto legendario como vendría a ser el Tesseracto, no le queda ni la mayor duda. Y después de asesinar a un par de hombres en el proceso, ya nos dejan una pista muy sutilmente de lo que vendría a ser su alter ego oficial. ¿Quién será? E inmediatamente pasamos con el héroe principal de la historia, Steve Rogers, un chico de Brooklyn con una pésima condición física, pero con un corazón que no le cabe en el pecho. Él quiere enlistarse en el ejército para servir a su país, pero como no está físicamente capacitado, pues no dejan de rechazarlo una y otra vez. Pero Steve está tan interesado en enlistarse en el ejército hasta tal punto de mentir en las solicitudes, algo completamente ilegal. Y aquí sí tengo que decir que los realizadores de esta película se merecen una tremenda palmada en la espalda. Y no lo digo por los efectos de esta película, que si bien no son malos, pero tampoco son los mejores de la época, pero lo que sí merecen un completo aplauso es en el tip fake de Steve Rogers. Para lograr este efecto contrataron a un doble de riesgo para Chris Evans, grabar sus escenas 2 veces e incrustarle su cara con CGI. Viendo todas estas escenas no se nota para nada el fallo. Impecable este trabajo que hicieron con el Steve Rogers flaco y debilucho. Pero continuando con la historia, a Steve no paran de rechazarlo al tratar de enlistarse en el ejército. Sin embargo, esto no lo frena para nada. Y en este punto ya te deja muy bien en claro quién es Steve Rogers. Este chico no es un violento ni salvaje que ansía la guerra ni nada de eso. No, es una persona que quiere proteger a los demás. Después de pasar por varias dificultades económicas, la muerte de sus padres y todo eso, él siente la necesidad de proteger y luchar por los demás. Y eso está muy bien representado en este diálogo del personaje. No quiero aniquilar a nadie. Odio a los abusivos, sean de donde sean. Dicho en otras palabras, antes de que le inyecten el suero del supersoldado, Steve ya tenía ese valor y corazón de héroe. No importa que físicamente no sea el más capaz, Steve siempre se levantará para dar pelea. Oye, no te rindes jamás, ¿cierto? Seguiría todo el día. Este muchacho me llena de orgullo. Después de esta tremenda madriza en un callejón, conocemos al personaje de Bucky, quien sí consiguió enlistarse en el ejército y como es su último día en la ciudad, decide realizar una salida con su amigo Steve. Y esta salida se daría en una expedición muy al estilo del Star Expo, pero en esta época de los años 40, en donde conocemos a la versión joven de Howard Stark, siendo el Tony de su época. Nos van, qué galán. Y al ver una nueva oportunidad en un centro de reclutamiento, Steve vuelve a intentarlo y después de explicarle sus motivos a Bucky, es escuchado y apoyado por el Dr. Abraham Erskine, interpretado por un actorazo como lo es Stanley Tucci. Este hombre le permite a Steve entrar en el ejército, ya que él es un científico que está desarrollando un suero del supersoldado, un suero que ya había probado antes el mismísimo villano Johann Schmidt, pero como ese suero no estaba listo, le terminó destrozando la cara de una forma peculiar. Y además este científico, para probar este suero como es debido, pues no buscaba un matón, un salvaje, un violento en el combate ni nada de eso, sino que buscaba a una persona que tuviera corazón noble. En otras palabras, Un buen hombre.
Sin embargo, yo me pregunto una cosa, ¿no habría sido mejor aplicar este suero en un soldado diestramente preparado en el combate? Porque si se lo dan a un novato y él termina muriendo por una granada, una herida de bala, lo que sea, este proyecto se iría por el caño. Si lo piensan bien, estropea todo el argumento de la película. Pero bueno, sea como sea, Steve logra entrar en el ejército y, como era de esperarse, es pésimo en los entrenamientos, excepto en la inteligencia. Y esto se representa a la perfección en esta escena, en la que en pleno entrenamiento, sus compañeros tienen que trepar un poste y bajar una bandera. Sin embargo, como ya nadie podía, el flaquito pero inteligente Steve Rogers desentornilla el poste haciendo que caiga y le entrega la bandera a su supervisor. Esta escena queda bastante bien, ya que te deja muy bien en claro que los músculos no son el centro de todo, sino más bien basta con ser inteligente. ¿O qué tal esta otra escena en la que tanto él y sus compañeros pensaba que cayó una granada? ¡Granada! ¡Atrás! ¡No venga! ¿Es una prueba? Y al ver que Steve está dispuesto a sacrificar su vida por todos, termina siendo el elegido para llevar a cabo el experimento del suero del supersoldado, llamando la atención de todos, pero sobre todo de la que sería el amor de su vida, la agente Peggy Carter. Menudo personaje. Desde ahora ya les voy adelantando que esta relación me parece la mejor que tiene todo el UCM. Es muy genuina, ambos personajes se llevan muy bien, tienen muchas cosas en común, simpatizan bastante, y además uno ve en el otro cualidades que aspiran tener. Steve ve en Peggy esa ferocidad y coraje que tanto ansía tener, y Peggy simpatiza muchísimo con Steve, porque en esta escena de conversación entre ambos se deja muy bien en claro que ella ya pasó por esa misma situación que él. Definitivamente la pareja perfecta. En fin, sea como sea, llega el día del experimento y efectivamente sale a la perfección. ¡Cielos, qué macizo! Siendo Steve Rogers el primer supersoldado, el primero de muchos que veríamos a lo largo del UCM. Sin embargo, un miembro de Hydra asesina al Dr. Erskine, pero no la termina librando porque después de una persecución, Steve logra atraparlo después de que intentara robar una de las réplicas del suero del supersoldado. Y después de que uno de esos frascos del suero se destruyera, nos dejan en claro que ya no se puede replicar el suero nunca más. Cuando más adelante las posteriores producciones del UCM la terminan replicando cientos de veces. Y a pesar de que el suero del supersoldado funcionó a la perfección, el coronel Phillips deja fuera a Steve, todo porque él quería un ejército y solamente tiene a Steve, que no le termina siendo suficiente, algo que no tiene sentido y muy estúpido. Durante la primera mitad de la película el coronel Phillips cae bastante mal. ¿Cómo demonios no te va a servir un maldito supersoldado? Con uno solo se puede cambiar todo el curso de la guerra. No saben la satisfacción que sentí cuando Steve le mete tremenda papeada tiempo después, a pesar de ser interpretado por Tommy Lee Jones, el agente K de los Men in Black. Pero como muchos suelen decir, todo pasa por algo, ya que en este momento un senador del Capitolio admira bastante a Steve y decide convertir a Steve en una campaña de propaganda militar, desarrollando una canción que no recordaba lo increíble que quedaba en esta escena, y sobre todo en el contexto de la película. Naciendo de esta forma la figura del Capitán América. Todo esto para vender bonos y que se convirtió en una estrella de cine y un personaje de cómics en esa época. Esta forma de llevar a cabo la historia del personaje me encanta, mezclando el origen del personaje de los cómics con lo que terminó representando en la vida real allá por los años 40, generando así de una forma realista una transición perfecta de cómo un héroe americano con un escudo puede ir a pelear una guerra. Pero a Steve no le termina de convencer mucho esto de ser una figura propagandística, ya que ni siquiera se gana el respeto de todos. Sin embargo, cuando se entera de que una unidad de soldados, en la que pertenece su amigo Bucky, fue atacada y capturada por Johann Schmidt, y como el coronel Phillips es un completo incompetente, ya que no quiere mandar a nadie a rescatarlos porque según él perderían a muchísimos más soldados, Steve decide rescatar a su amigo y a los otros soldados que fueron capturados por Hydra, y efectivamente logra rescatarlos y traerlos de vuelta, pero no sin antes de tener su primer encontronazo con Johann Schmidt, quien le revela su verdadera apariencia, siendo nada más y nada menos que el villano Red Skull. Creo que este diseño de Red Skull tiene dos formas de verse. Por un lado, esto no se nota para nada como que el suero del supersoldado le haya destrozado la cara. O sea, se nota a leguas que es un prostético por encima de la cara del actor Hugo Weaving, pero por otro lado, de que se ve muy fiel a los cómics, eso de todas formas. Además, la interpretación del actor no se ve para nada entorpecida con este prostético en la cara. Pero si les soy sincero, no me molesta tanto este diseño. Y después de este rescate hacia estos soldados, el ejército ya estaba declarando muerto a Steve, pero menudo regreso triunfal del protagonista con su equipo. Dándole una papeada al coronel Phillips, que repito, me hizo sentir muy satisfecho. ¡Te lo merecías, Billy! Y después de por primera vez tenerle mucha fe y confianza a Steve, el protagonista pasa de ser una simple figura pública a ser un símbolo para todos. ¡Agradezcanle al Capitán América! Y después de todo esto, el coronel Phillips por fin lo acepta en el ejército y Steve deja su trabajo como figura pública, haciéndome sentir muchísima pena por el pobre Stan Lee, que nunca lo llegó a conocer.
Creí que era más alto. Pobrecillo. Y aquí llegamos a un problema que tengo con esta película. Como bien sabemos, la historia se sitúa en plena Segunda Guerra Mundial, pero no lo parece tanto, ya que aquí nos transmiten una versión muy infantilizada de este hecho histórico. Y en parte lo puedo entender, ya que esta película también está apta para todo el público, pero no hubiera estado mal mostrar algo de la verdadera Segunda Guerra Mundial. Obviamente hay tropecientas películas ubicadas en la Segunda Guerra Mundial, pero muchas de ellas transmiten mucha esencia de este hecho histórico de una forma mucho más cruda que el que vemos en esta cinta. Y para rematar, en ningún momento vemos a Hitler ni su gente, ya que los villanos son Red Skull y su división científica nazi llamada Hydra. Y para rematar aún más sobre que esta película muestra una versión muy optimista e infantilizada de esta guerra, ni siquiera usan armas ni rifles reales, disparan armas con rayos láser. Puedo llegar a entender que no querían hacerla tan fuerte ni deprimente ni nada de eso, ya que es una película que también apunta a los niños, pero este detalle le resta un tanto a esta película y habría tenido más mérito mostrar algo de la verdadera Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo en la trilogía de Indiana Jones, que se sitúan también en plena Segunda Guerra Mundial y no por eso dejan de ser películas para toda la familia, o algo así como en la primera película de Wonder Woman, que si bien tampoco es el ejemplo perfecto de cómo transmiten estas películas este hecho histórico, ahí sí que nos mostraron algo de la verdadera guerra, en ese caso siendo la Primera Guerra Mundial. Una escena como la de las trincheras en esa película, aquí hubiera quedado estupendo. En fin, sea como sea, no quedó tan mal, pero hubiera quedado mejor mostrar algo de su esencia verdadera. Continuando con la historia, como bien todos sabemos, la división de Hydra utiliza el Tesseracto para desarrollar armas muy avanzadas, esta vez disparando rayos láser, y al ser muy peligrosas estas armas muy avanzadas, el Capitán América decide armar su propio equipo, esta vez con los soldados de la división 107 y con su amigo Bucky, y vistiéndose de una forma más adecuada para esta ocasión. Y aquí es donde pasamos a hablar del traje del personaje. Este traje, si bien no es mi favorito, pero sí me parece muy práctico y adecuado para esta ocasión. Sin embargo, a pesar de que no llega a ser el definitivo, sí lo siento un tanto tosco, pero aún así se siente de una forma realista. Pero el diseño que me encantó es sin ninguna duda el del escudo. Visualmente se siente muy elegante y el efecto que tiene al mostrar que está hecho de vibranium me pareció un tremendo detallazo, sobre todo para lo que supondría en el futuro del UCM con toda la subtrama del vibranium y todo eso. Y ya con un nuevo traje, el protagonista y su equipo formado destruyen todas las bases de Hydra, mostrando un montaje muy heroico hasta que les toca capturar al Dr. Armin Zola, un científico alemán que está asociado con Red Skull y que está muy comprometido con la causa de Hydra hasta tal punto que él la mantendría con vida hasta la actualidad. Y en plena misión, después de repartir varios madrazos con varios soldados de Hydra, lamentablemente tenemos la pérdida de Bucky. Quien después de intentar ser salvado por Steve, termina cayendo a una muerte muy segura. A menos que... Y después de la captura del Dr. Zola, el único objetivo a capturar que queda es Red Skull, cuyo plan sería bombardear todos los países del mundo y gobernar todo a su antojo como el dios que él cree merece ser. Heil Hydra. Y en plena misión final, y después de inicialmente ser capturado por estos villanos, el protagonista se enfrenta a Red Skull con la ayuda de todos sus soldados, quienes se unen a la batalla. Y algo que me llama la atención de este conflicto es que tenemos esta escena del capitán peleando contra un par de soldados de Hydra y vemos que uno de estos soldados es convertido en jugo de tomate. Oye, tranquilo, viejo. Y todo esto en un primerísimo plano. Joder, Marvel, ¿quién te veía y quién te ve ahora? Pero en fin, llegamos a la pelea final entre héroe y villano, y en pleno combate de cuerpo a cuerpo, que de hecho no está nada mal, se termina rompiendo el reactor que contiene el Tesseracto, y al villano, al obtenerlo, se termina teletransportando a un planeta que muchos años después descubriríamos que es Vormir, convirtiéndose en el guardián de una de estas reliquias que este villano tanto ansía buscar en esta película. Pero todavía falta para llegar a ello. En realidad, los realizadores no tenían pensado que Red Skull apareciera en Infinity War varios años después, y para este punto el Tesseracto no estaba contemplado todavía como una gema del infinito, pero según tengo entendido sí tenían pensado el regreso de Red Skull en una futura entrega, ya que como vemos aquí no es asesinado por este portal, ya que aquí somos testigos de cómo se provoca el mismo efecto que el Bifrost, haciendo que esta gema cree portales, tal y como se ve en la película de Avengers, pues en ese entonces ya se estaba trabajando en ella. Pero bueno, después de la derrota de Red Skull y al ver que no hay ningún sitio en donde aterrizar el avión, Steve decide estrellarla en el Ártico, pese a que en todo este viaje consiguió todo lo que quería: ser un buen soldado, servir a su patria y a la pareja perfecta que vendría a ser Peggy. Y es en esta escena en donde ellos dos dejan muy pendiente un baile que ya tenían programado. El baile va a tener que ser otro día. Entiendo. Siendo una espinita que se desarrollaría hasta llegar a su final muy satisfactorio en Avengers Endgame. Y después de estrellar el avión en el Ártico, Steve es declarado muerto y la guerra termina. Y este sacrificio que hace el protagonista deja una gran inspiración a todas las personas del mundo. Por el capitán. Sin embargo, termina despertando en un hospital de Nueva York y estando tremendamente confundido, el mismísimo Nick Fury aparece y le revela que estuvo dormido durante 70 años. Y transmitiendo con este diálogo del protagonista, esta revelación lo hace despertar con esta preocupación. Tenía una cita.
terminando así la historia de esta cinta. Y después de los créditos finales, tenemos el primer vistazo a The Avengers, mostrando un teaser que no revela nada de la trama, simplemente mostrando unas tomas de cada uno de los personajes y mostrando también lo que muchos soñaban en ese entonces, a varios personajes superheroicos en pantalla. Y obviamente de esta cinta tocará hablar en el siguiente video. Capitán América: El primer Vengador es una película que admito que en su momento no me terminó de atrapar mucho, pero vista hoy en día la considero una película tremendamente buena y una de las cintas más amenas y disfrutables del UCM. Y además, si tomamos en cuenta el desarrollo que tuvo Steve a lo largo del UCM, me hace apreciarla todavía más. Y además también transmite muchísimo del heroísmo clásico que hoy en día por una extraña razón tanto extrañamos. El personaje de Steve Rogers se carga la película él solo. Y bueno, Chris Evans como el Capitán América está estupendo. Muchos no le teníamos mucha fe, pero en especial todos lo recordábamos por ser Johnny Storm, la Antorcha Humana, en esas infames pero divertidas películas de los Cuatro Fantásticos. Y eso de que no fue fácil convencerlo, porque se dice que este actor llegó a rechazar el papel hasta 4 veces. Y en años posteriores declararía en una entrevista que terminó siendo una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida. Y no podríamos estar más de acuerdo. Fe, ¿no? Es un personaje brillantemente escrito, supieron representar a la perfección todos sus valores, y con esto se siente muy Superman. Es que en serio, a este personaje yo lo siento un poco como el Superman de Marvel, no por los poderes ni habilidades que tiene, sino por los valores que representa, y todo esto haciendo que Steve se convierta en ese héroe puro y duro a quien sin ninguna duda seguirías a una guerra, y también haciendo que el Capitán América se vuelva uno de mis personajes favoritos de todo el universo Marvel. En cuanto a la historia, no es nada del otro mundo, pero está muy bien contada, y en cuanto al origen del protagonista, perfección. Hablando del villano Red Skull, lo siento muy básico tirando para flojo. Si bien el actor que lo interpreta es tremendo, tiene que ver alguno de sus papeles aparte del agente Smith en Matrix, pero aquí Red Skull, si bien no me parece para nada el peor villano que tiene el UCM, de hecho está muy lejos de serlo, no está tan mal pero tampoco está tan bien. Un villano bastante básico y ya. En cuanto a los efectos, están bien, pero tampoco es que sean los mejores de la época, excepto con lo del deepfake de Steve Rogers, que eso sí es tremendo. Pero la película en sí me gusta bastante. De hecho, ahora que lo pienso, esta cinta es como una especie de Indiana Jones. Piénselo, porque comparten muchas similitudes. Tenemos a un protagonista que es un héroe, su historia se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, con personajes secundarios que gustan bastante, y un villano nazi que tiene mucho gusto por el ocultismo, los objetos mágicos, legendarios y todo eso, y el héroe principal lo termina enfrentando en el desenlace. Es una copia, una burda copia. Es Indiana Jones, pero en Marvel. En cuanto a los personajes secundarios, los que más resaltan para mí son Peggy, el Dr. Erskine, Bucky y el Coronel Phillips. Son personajes que gustan bastante, sobre todo Peggy y el Dr. Erskine. La primera por motivos que ya conté, y en cuanto al segundo, pese a que apareció hasta apenas el tercer acto de la película, logra ser un personaje que engancha bastante. En cuanto a Bucky, está bien, pero lo mejor de él vendría después. Y en cuanto al Coronel Phillips, pues si bien cae mal en la primera parte de la peli, en la segunda mitad, cuando ya se dispone a apoyar al protagonista e incluso la batalla final, cae bastante mejor. Además, que les digo, es el mismísimo agente K de los Men in Black. Y como último detalle, que casi se me olvida, en serio, ¿cómo casi pude olvidar este detalle precioso de la película? La banda sonora, que es una delicadeza, una música espectacular que calza a la perfección en cuanto al contexto de la peli. Escúchelo, por favor, es que en serio no me van a decir que no les parece increíble. Es bellísimo. En definitiva, Capitán América: El primer Vengador envejeció de una muy buena forma, cimentando las bases para el desarrollo que tendría este protagonista en el futuro del UCM, y termina siendo una película que a mí al menos me encanta hoy en día, pese a que en su momento, como les digo, no me terminó de atrapar muchísimo, pero hoy en día es una cinta que me fascina, tiene un muy buen protagonista, una historia simple pero efectiva, sin saber que sería la primera de la que podría ser posiblemente la mejor trilogía que tiene todo el UCM. Yo podría verla todo el día. Y eso ha sido todo por hoy, mis cinéfilos y cinéfilas. Si les ha gustado este video, les invito a que le den un buen like, pongan en los comentarios qué les parece Capitán América: El primer Vengador. ¿Les gusta, no les gusta? Comparten mi opinión, no lo comparten. Pongan todo eso y más en la sección de los comentarios. Si les gusta este contenido, les invito a que se suscriban al canal activando la campanita para no perderse de ninguna puñetera notificación. Compartan el video con sus amigos. Pueden seguirme en mis redes sociales, que de hecho les dejo los links en la descripción como siempre. Y nos vemos en el próximo video. Chao.